Epicuro dijo: la muerte nada es para nosotros, porque cuando ella se presenta, nosotros no estamos, y cuando nosotros estamos, ella ya no se presenta. En lo que a angustia se refiere, podríamos estar de acuerdo la mayoría que la muerte ocupa de los primeros lugares. Los seres humanos nacemos y morimos. Pareciera que provenimos de una nada y a esa nada nos dirigimos. Ahora, cuando llega ese momento, en realidad nunca es el momento adecuado. La muerte siempre llega a destiempo, dice el filósofo Heidegger. Incluso los que piensan que si ya vivieron 110 años, quizás podrían vivir otros 100 más, o si te quedaran 10 minutos de vida, uno igual algo le gustaría alargar eso. Es extraño sentirse preparado para la muerte ahora, en el momento y el tiempo del ahora. En ese sentido, los grandes relatos mitológicos acerca de la muerte, que nos tratan de suavizar, de reconciliar este concepto, buscan darle un sentido. En esa línea, quizás el más llamativo y el que más conocemos en Occidente, por lo menos, sería el caso de Jesús. En aquel relato, según San Juan, Jesús en la cruz primero se lamenta, pero rectifica esta sensación con la frase: todo se ha consumado, o mi tiempo se ha consumado. Y en ese sentido particular nos deja la sensación, personal al menos, de que la muerte es el final, de que no hay un después. Todo cuento, toda obra de teatro, toda canción tiene un final. Todo punto final significa la muerte. Ahora, este punto final viene a cerrar un sentido que nosotros mismos le hemos dado a la vida. Y ese sentido, generalmente, los relatos lo ofrecen los instantes previos a la muerte. Es decir, cuando nosotros nos vayamos a morir, vamos a tener una suerte de conciencia en si nos hemos realizado o no, qué tan bien lo hicimos en esta vida. Pero siguiendo esta línea de pensamiento, tendríamos que también ser conscientes de que eso va a durar los segundos o minutos previos y que después se va a terminar, que con la muerte se termina, siempre que no haya algo más, que ese es otro capítulo de la historia. Ahora, si la muerte estuviese frente a nosotros y nos quedaran segundos o minutos, ¿qué revisarían ustedes? ¿Qué cosa les gustaría haber hecho distinto? Y esta es una pregunta bastante común cuando uno se cuestiona las cosas, o cuando uno le pregunta a otro amigo: ¿qué hubieses hecho distinto? ¿Hubieras cambiado? ¿Hubieses hecho las cosas de otra forma? En lo personal, mi respuesta es sí. Sí cambiaría las cosas, hubiese tomado otras decisiones, pero por una sencilla razón, entre comillas, porque yo ya sé cómo es esta vida. Hasta este punto yo ya sé qué es lo que me pasa. Entonces sí me gustaría experimentar otras cosas. Sí me hubiese gustado estudiar otras cosas en otros momentos. Me hubiese gustado ejercer, haber sido distinto. Sí me hubiese gustado, bajo ese prisma, que no tiene que ver que mi vida no me gusta actualmente o que no esté conforme. Y puede que sí, puede que uno no esté conforme con su actual vida, pero son preguntas que no necesariamente aplican a que esta vida es un desastre o que no tiene solución. Y aquí con esto
recalco de nuevo el tema del sentido de la vida. Hay algo del sentido de la vida que nos hace que este tránsito sea lo mejor posible llegada la hora de la muerte. Porque si también uno se pone a pensar, es igualmente de insólito o de único el morir y el nacer. Entonces, si el nacer es único, debe tener una razón, un motivo. Entonces, ahí es donde uno empieza la búsqueda del sentido. Y aquí, por supuesto, también ponemos en otra categoría los otros seres que habitan la tierra, las plantas, los animales. ¿Cuál es el fin de una planta? ¿Qué está pensando la planta mientras existe? O de un perro, un gato. ¿Qué está sintiendo? ¿Cuál es su misión? Entonces, ese tipo de análisis es interesante cuando uno empieza a pensar en ello. Y obvio, viene la pregunta de cajón, ¿qué es la realización? Por ejemplo, de ustedes que están escuchando, ¿quién se siente realizado con su vida? Ahora, ojo, la palabra realización viene de ser más real. Como que a lo largo de un proceso de tiempo, que es la vida, uno va alcanzando más su auténtica realidad. Como que vinimos a esta vida para algo y en esta vida hay algo de nosotros que se tiene que desplegar. Entonces nos realizamos. Y siguiendo la lógica de la realización, supondría que a lo largo de la vida, por ejemplo, me realizo. ¿Y entonces qué viene? ¿Tendría que morirme o no? Porque si no, ¿qué haría el resto de la vida? Me realizo ahora. Tengo 20 años, me realicé. ¿Qué hago el resto de los 60, 70 años que me quedan? Tendría que ser otro o desrealizarme. Entonces ahí empieza a perder un poco el sentido, ¿no? Entonces, claro, vamos construyendo una serie de mitos al respecto para hacerle sentido a algo tan fortuito como es el existir. Porque no nos olvidemos que científicamente somos producto del más puro azar. Y es tremendo, ¿no? Porque mientras nadie nos preguntó si queríamos nacer o no, así de la misma forma todo tiene un fin. Y eso pasa independiente de que entre medio haya o no habido sentido. Entonces es muy difícil entender que es inherente al ser humano el nacer y morir, dos cosas seguras. Y que entre medio pasen cosas como estudiar, aprender, enamorarse, casarse, tener hijos, escuchar podcasts. Ahora, el tema de la muerte no se entiende muy bien sin leer los textos religiosos. No necesariamente porque nos den una respuesta, pero sí nos ayudan a pensarla. Porque es la tradición religiosa la que más en serio se tomó el tema de la muerte. Y es más, la quiso resolver y es más, creen que la resolvieron. Incluso muchos mueren felices porque creen que no mueren. Ahora bien, el sabernos finito produce algo en uno, como que nos baja del pedestal. Los temas que son muy preocupantes en la vida cotidiana parece que no son tanto. Entonces, ese saber o ese conocimiento, esa conciencia de que somos finitos y que nos vamos a morir eventualmente, es un acto liberador, lejos de ser angustiante. Ahora bien, para explicar la muerte, la ciencia es muy buena. Es muy buena, pero
ve a la muerte como si fuera un objeto. Entonces le da una explicación muy ajena a la experiencia humana. Y por eso que la explicación científica no me angustia personalmente, porque es algo muy ajeno. A mí lo que me angustia finalmente es mi propio morir. No la muerte como un concepto o un cuerpo. Y por supuesto, lo otro que me angustia terriblemente es el saber que vinimos de la nada. Porque el paso del ser a la nada ya lo estamos conversando. Se elabora un poco más. Se puede elaborar un poco más. Pero no haber sido, es decir, no fuimos por mucho tiempo. Somos ahora y luego volvemos a la nada. Y aquí es donde yo flipo. Se supone que, ¿saben cuánto tiempo no fuimos antes de existir? Infinito. O sea, infinito fue el tiempo que no fuimos, somos ahora y vamos a ser parte de la nada, infinito nuevamente. Piénsenlo. Ahora, ¿cómo escapamos de este miedo, de esta angustia? En lo cotidiano. Lo cotidiano nos lleva a bypassear los problemas y las respuestas trascendentales. Claro, no puedo pensar en la muerte mientras tengo que pagar cuentas, debo plata a un banco, etc. Pero si hacen el ejercicio al revés, hay una pausa. Y cuando esa pausa ya se transforma en un problema y empiezas a somatizar y a ponerte existencialista en tu forma de pensar, es donde la ciencia nos entregó una suerte de Mesías, o un par de Mesías salvadores, la fluoxetina y el clonazepam. Ahora bien, si no genera una patología, el preguntarnos y el tomar una pausa y decir, ¿vamos a morir en algún momento?, resulta sano, porque escapamos de lo cotidiano que nos hace cosas, nos cosifica. Ahora bien, lo otro que tiene la muerte es que no tiene fronteras. No importa si eres rico o pobre, si fuiste el mejor papá o el peor, o un tirano, o alguien muy sencillo y simple. Igual todos nos vamos a morir. Distinto es, a nivel personal, y los invito a hacer el ejercicio, si supiéramos que todos nos vamos a morir en un momento indicado. Es otra angustia. Es distinto el sentir, a saber que solamente yo me voy a morir. Ahora bien, Pitágoras tiene una teoría muy famosa, que es la teoría de la metempsicosis, es decir, la transmigración de las almas. Y si aceptamos que tenemos alma, el alma es incorpórea, ¿por qué entonces está dentro de nuestro cuerpo? ¿Por qué no deambula por ahí? Entonces la respuesta es no, porque está ligado a tu propia vida. Entonces, para que tu vida tenga sentido y para que tu vida sea como tal, tiene que estar dentro de tu cuerpo. Platón dice, el cuerpo es la cárcel del alma. Y luego Foucault, 2500 años después, dice, el alma es la cárcel del cuerpo. Y bueno, para finalizar y uniendo esta última parte, yo en lo personal tuve una experiencia cercana a la muerte, 2 para ser más preciso, y en donde las sensaciones que experimenté no las pude encontrar en ninguna otra parte, después leyendo y teniendo otro tipo de experiencias con tal intensidad.
No pude encontrar una respuesta absoluta, pero sí me dio la sensación de que era el tránsito hacia ese fin, o a ese fin con una esperanza de que pase algo, de que exista otra cosa, o suceda lo impensado. Pero leyendo, me encontré con relatos de gente que sí estuvo clínicamente muerta por segundos o minutos. No se compren eso de la gente que estuvo 20 minutos muerta, porque es imposible. Pero sí la gente que estuvo un par de minutos, unos segundos, y que continuó la experiencia, y que va muy de la mano con el relato y la experiencia que yo tuve. Y eso es lo que más me ha llamado la atención. Finalmente, está claro que la ciencia moderna no ha hecho más que intentar, y con buenos resultados, reducir el sufrimiento y alargar de alguna manera nuestra vida. Ahora vivimos tiempos en donde solo parece que importa una continuación indefinida de la vida. Pero ¿qué vida? Finalmente, cuando la muerte nos amaga, nos damos cuenta de cuánto podemos transformar nuestras vidas. Es bueno pensar que nuestra muerte es parte de nuestra vida, su final. Nuestras vidas se merecen los mejores finales.